Bien, nos faltaba terminar lo que son las redes sociales en el anterior video, ya como utilitarios, es decir, actualmente se utilizan bastante las redes sociales, pero no solamente tenemos disponibles las redes sociales en lo que son los navegadores o quizás en aplicaciones para dispositivos móviles, sino también tenemos utilitarios para poder instalarlo en una computadora de escritorio Windows o cualquier otro, ¿no? Que soporte algún sistema operativo. Ya no sé si hay para Linux, pero para Windows hay utilitarios en cuanto a WhatsApp, ¿no? Skype, Hangouts, Teams y otros quizá, Twitter se utiliza, no sé. Ya hay aplicaciones que la pueden instalar en sistemas operativos como Windows también, ¿no? Se utiliza bastantes redes sociales, eso era lo que hacía falta. Entonces vamos a pasar directamente a lo que son los utilitarios para lo que es el soporte técnico o helpdesk. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos un poquito de los utilitarios, nos estamos refiriendo a que no solamente es necesario que tengas ciertas herramientas en cuanto a soporte físicas. Es decir, yo estoy asumiendo que ya ustedes, si van a realizar un soporte, tengan en cuenta muy consciente que tienen que tener un equipo de herramientas físicas, ¿no? Es decir, desarmadores, pinzas, etcétera, ¿no? Un tester, lo que necesiten, para reparar una computadora o dar un soporte adecuado. No sería bien visto, digamos, que tú contratas a, por ejemplo, a un mecánico para que te arregle el auto y el mecánico venga y no tenga nada, ¿no? Más te esté pidiendo prestado, préstame un alicate o préstame algo, o no tendría que tener todas las herramientas. Lo propio para nosotros, ¿no? Tendríamos que tener todas las herramientas listas, ¿no? Ahí para ser utilizadas. Y mejor si es así, yo les sugiero, ¿no? Una cajita siempre de herramientas en donde tengan ahí todo lo que necesiten, ¿no? Para cualquier caso, incluso algunos repuestos podría manejar, ¿no? Por ejemplo, tornillos, no solamente herramientas, ¿no? Podrían ser soportes para cables, ¿no? Es decir, para juntar cables, no sé, después podría ser quizás las famosas pilas que se necesitan en las computadoras, ¿no? No cuesta mucho y además si fuese ese el problema ya lo reemplazas de lo que tienes, ¿no? Y no tendrías que estar yendo todavía a comprar. Pero bueno, esas cosas seguramente lo han visto en otra materia, lo que es utilitarios de soporte físico. Yo me voy a centrar en lo que son los utilitarios de software de soporte en software. ¿Ya? Entonces voy a mostrarles una herramienta que es como esta cajita que les estoy mostrando acá, es decir, ahí adentro tienes un montón de cosas que las puedes utilizar. Esa herramienta se llama el Hidden Boot. Acá está, Hidden Boot en inglés, ¿ya? O disco de reparación también lo llaman. Este es la navaja suiza del que da soporte, porque aquí este, que no solamente puede ser un CD, puede ser un DVD, un Blu-ray, ¿no? Incluye ya todo, ya. Incluso tiene un Windows pequeñito si ustedes quieren y un Linux incluso pequeñito que se puede cargar desde el CD, desde el DVD. Es decir, cuando tú colocas el CD y haces que la computadora al encender inicie desde el CD que tú has colocado, puedes cargar si quieres, esta es una captura de pantalla, ¿no? Puedes cargar un Windows XP, puedes cargar un Windows 7 o puedes cargar un Linux sin tener ese sistema operativo, es decir, lo va a cargar directamente desde el CD, no desde el disco duro. Así que no interesa si digamos el sistema operativo está con virus o no arranca, ¿no? Entonces directamente lo va a cargar del CD. ¿Ya? Ahora, al ser un paquete de herramientas del Hidden Boot, incluye varias herramientas. ¿Ya? No voy a entrar mucho en detalle de todas las herramientas porque son bastantes, pero fíjense que aquí incluye muchas, ¿no? Incluso tiene su navegador, su compresor, acá el CMD, puedes ingresar a mi PC para ver los archivos, ¿no? Incluso hay el explorador de archivos que está acá, un wireless setup, incluso tienes acá antivirus, spywares, software para hacer backups, para mostrar archivos más complejos, limpiadores, drivers, editores, un montón de cosas que tienen. Es una navaja suiza
para lo que es el software. ¿Ya? Entonces, hay muchísimos casos en los que esta herramienta puede ser utilizada. Ya no es un único caso, son muchos casos, pero otra vez es bastante extenso esto. Ya ustedes, si quieren curiosear un poquito, pueden ver a mayor detalle. Hay bastante información en la web, ¿no? De lo que hace cada una de estas herramientas. Yo solamente les planteo un caso específico, es decir, cuando ustedes cambian algún hardware que es base, por ejemplo, una tarjeta madre, ya la tarjeta madre, lo cambias por algún motivo, es decir, se ha dañado o estás actualizando, etcétera. Cuando haces el cambio de la tarjeta madre, entonces lo que pasa es que no va a cargar tu sistema operativo por problemas de drivers, ya, porque lógicamente si estás cambiando de tarjeta, los drivers que tienes instalados actualmente son para la antigua tarjeta, así que no va a cargar, va a salir un error, ya, pero hay una forma con el Hide and Boot de poder, por así decir, resetear o limpiar todos los drivers para que vuelvas a cargar los drivers pero de la nueva tarjeta madre que tú has reemplazado. Es un caso específico. Ya, entonces acá el Hide and Boot tiene esa opción acá en registros. Fix Hard Disk Controller, esta es la opción que les va a permitir hacer eso. Ya, son algunos pasos más adicionales que tienes que hacer, que los estoy colocando acá por si tienen alguna curiosidad, pasos para ejecutar. Entonces ahí le van a hacer un clic y les va a salir todos los pasos que tienen que hacer en caso de que cambies de tarjeta madre una computadora. ¿Ya? ¿Por qué otra vez les digo por qué? Porque si haces esto y no utilizas el Hide and Boot, no va a cargar tu sistema operativo por problemas de drivers. ¿Ya? Lo que hace el Hide and Boot es algo así como un reseteo de los drivers de la tarjeta para que tú las puedas instalar de nuevo, pero va a ingresar al sistema operativo. Ya, es decir, te va a ahorrar todo el proceso de reinstalación, porque se demora bastante, ¿no? Imagínense que sea una computadora de una empresa y de un banco, por decir, va a ser muy complejo volver a instalar todo. Si está bien, no tienen necesidad de poder de tener que hacer un formateo, ¿no? Entonces, solamente hacen esto, siguen los pasos y a través del Hide and Boot van a poder hacer eso. Otro caso podría ser cuando te olvidas la contraseña, también tiene una opción para resetear la contraseña del usuario de Windows. Y en fin, hay un montón de casos en los que puedes utilizar este Hide and Boot. Otro de los utilitarios que es bastante interesante es Ninite. Ya es un software que permite hacer lo siguiente: instala y actualiza todos los programas que utilizas en un solo, bueno, en uno solo, ¿no? Es decir, cuando tú formateas una computadora o tu computadora o una computadora de una empresa, debes de instalar ciertos programas que necesitan utilizar en esa computadora. Ejemplo, en esta imagen, ¿no? Aquí está el Chrome, Skype, Spotify, Dropbox, Office y Malwarebytes. Por decir, tú puedes tener diferentes, ¿no? Pero tienes que hacerlo manualmente, uno por uno. Este programa lo que hace es, te lo instala todo en con un solo programa, ¿no? Acá está la página oficial, ¿no? Hay una versión gratuita y hay una versión de pago también. Son empresas grandes las que utilizan este software, ¿ya? Pero es bastante fácil de utilizar, ¿ya? Lo único que tienes que hacer es, acá hay una página donde está ahí todo, te dice, ¿no? ¿Qué hace exactamente Nini? Te dice, ¿no? Está inspirada en algunos métodos de instalación de Linux y los trae a Windows, proponiéndonos una forma mucho más rápida y segura de instalar y mantener actualizadas todas las aplicaciones más populares. Podríamos decir que es un instalador para dominarlos a todos, ¿ya? Entonces, bastante útil, denle una revisada, ese es su principal objetivo, ¿ya? Yo he visto que hay sistemas operativos que son all-in-one, es decir, te instala Windows y algunas otras cosas más. Pero la desventaja de eso es que no sabemos qué es lo que le han agregado al sistema operativo y además no te va a instalar las últimas versiones. Sin embargo, con Ninite te va a instalar y te va a actualizar, ¿ya? Es decir, y te lo actualiza automáticamente. Si sale una nueva versión, te lo actualiza. Por seguridad es bastante útil este programa. Entonces,
La página es ninite.com. Acá más se les voy a colocar para que ustedes lo puedan acceder. Ya entonces es bastante práctico y útil este utilitario. ¿Ya? Otro de los utilitarios que no puede faltar es un gestionador de drivers del equipo, ¿no? Es decir, todos los dispositivos de hardware que tiene tu equipo, bueno, un equipo requieren en su mayoría de lo que es un software especial que permite que se pueda usar de forma correcta, digamos, o completa. ¿Ya? En muchos casos Windows automáticamente puede instalar el driver, pero el driver genérico, ya un driver genérico que permite utilizarlo, pero no de manera eficiente. Es decir, el único que podría proveer un software que haga que ese hardware funcione de manera totalmente correcta y eficiente es el que ha creado ese hardware, ¿no? Es decir, la empresa que ha fabricado. Entonces, una opción para poder instalar los controladores de forma gratuita y resolver problemas también en cuanto a controladores es este software de Driver Pack Solution. ¿Ya? No es el único, pero sí es una opción más que pueden utilizar para resolver e instalar problemas en cuanto a drivers del equipo. ¿Ya? Y bien, el siguiente sería lo que es software anti-malware. Ya acá estoy colocando algunas herramientas como por ejemplo el Kaspersky Rescue Disk, Super Anti-Spyware o AutoZone. Son programas que son para malware, pero hay muchos otros también que ustedes pueden buscar con un poquito más de tiempo. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Ya? Ahora, estos software anti-malware obviamente sería recomendable, acá se los voy a anotar, que sean portables. Al decir portables me estoy refiriendo a de que no requiera que lo instales directamente desde un disco externo, un pendrive, ejecutes el Kaspersky Rescue Disk o el Super Anti-Spyware o AutoZones o cualquier otro software anti-malware. ¿Ya? Eso porque si el equipo ya está completamente infectado, ¿ya? No te va a permitir instalar o va a instalar de forma inadecuada o no va a ser muy recomendable eso. Entonces mejor si lo tienes en portable, cosa de que puedas ejecutarlo sin necesidad de instalarlo. ¿Ya? Esto sería, acá lo voy a poner simplemente como ejemplos, pero de anti-malware hay un montón, hay muchos. ¿Ya? Solamente traten de buscar uno que sea en su que sea mejor si es obviamente software libre, ¿ya? Y también que sea de una fuente confiable, no de cualquier lugar, no tiene que ser una fuente confiable, es decir, que como es un anti-malware, que sea confiable. Y eso pueden ustedes revisar en las opiniones de gente que tiene, digamos, que ya ha utilizado, ¿no? En foros, en comunidades de gente que se dedica a esto. ¿Ya? En cuanto a respaldos de drivers, es decir, las computadoras, como ya les había explicado, necesitan drivers para funcionar eficientemente. Pero esos drivers, como han visto, se instalan, se actualizan. Y cuando uno va a reinstalar una computadora, necesita tener un respaldo, es decir, todos los drivers que están actualmente instalados, que tal vez están ya actualizados, etcétera, lo has descargado oficialmente, eso te ha tomado un tiempo. Entonces hay herramientas que te permiten sacar un backup de esos drivers. Obviamente este backup te va a servir para la misma versión del sistema operativo que estés usando. Ya no se garantizaría si fuese otra versión. Una herramienta que pueden utilizar es el Double Driver. ¿Ya? Esta herramienta les permite hacer eso de manera bastante interesante, así que pueden revisar, ahí les estoy dejando la página
¿ya? Es decir, es esta página de acá, les indica cómo pueden hacer, etcétera. No, lo interesante es que es gratuita, es libre esta herramienta, así que a pesar de que no han habido actualizaciones recientes, pero ahí está, ¿no? Bien, fíjense que aquí el complemento me dice, ¿no? Sitio desconocido, te está dando sugerencias, ¿no? Pero bueno, es del antivirus el complemento. Bien, entonces eso sería con respecto a los respaldos de drivers. Otros utilitarios también que son necesarios para dar soporte son softwares de recuperación de archivos eliminados. Es decir, por algún motivo se ha eliminado algún archivo que era importante o no debería de haber sido eliminado, o peor aún, ha sido formateado el disco. Entonces hay software que permite recuperar este tipo de archivos. Solamente les pongo uno, el Power Data Recovery, que tiene una versión que es gratuita. Sin embargo hay otros también, ya, pero es importante que tengan uno de estos utilitarios de recuperación de archivos eliminados, porque es muy frecuente esto. Es decir, alguien lo elimina sin querer, o le ha entrado un virus y lo ha eliminado, o lo han formateado. Entonces hay que tener esto dentro de las herramientas para poder recuperar archivos eliminados, ¿ya? Otra categoría de herramientas que deberían de tener es herramientas de limpieza y optimización, ¿ya? Dentro de muchos que hay de limpieza y optimización, les estoy poniendo solamente uno. Tal vez ustedes conozcan algún otro, o pueden, si quieren, investigar si hay otros que sean más eficientes. Quizás hay un montón, como les digo, pero el detalle es que gratuitos hay pocos, ¿no? Sin embargo, eso ya se los dejo como tarea para que ustedes puedan ver si quieren saber un poquito más del tema, ¿ya? El CCleaner, por ejemplo, hace una limpieza de lo que son los archivos basura que se va generando a medida que vas usando el sistema operativo. Ya es bastante fácil de usar y bastante interesante. Otra vez, pero les digo, hay otro tipo también de softwares que se encargan de hacer estas tareas de limpieza y optimización que, bueno, si quieren saber cuál es el mejor, tienen que un poquito investigar, leer, comparar, ver qué beneficios tiene, ventajas, desventajas, etcétera, ¿ya? Pero es importante tener una herramienta que sea de limpieza y optimización. Otro utilitario que también es importante utilizarlo, o por lo menos conocerlo, son los softwares de soportes remoto, ¿ya? Este tipo de softwares lo que permiten es controlar una computadora a través de un programa mediante la internet. Es decir, yo podría controlar alguna de sus computadoras de ustedes desde mi casa. Es decir, podría ayudarles eliminándoles un virus o instalando algún programa o incluso haciéndoles una presentación, ¿no? Pero bueno, no hay varios softwares de soportes remoto como el LogMeIn. Windows también tiene su propio, se llama escritorios remoto, pero hay uno que es bastante interesante, que es el TeamViewer, ¿no? Es gratuito hasta cierto punto, te permite creo que hasta 10 conexiones simultáneas, eh, pero es muy interesante, ¿no? Puedes controlar, puedes hacer muchas cosas con este software, ¿no? Es un control y soporte remoto, es decir, mediante internet puedes controlar, bien interesante, ¿no? Imagínense que tienen una computadora de la empresa donde trabajan que esté, por decir, en el Chapare o en algún lugar alejado. Entonces solo ir te va a demorar muchas horas. Entonces tú instalas este programa y desde tu casa, desde otro lugar, puedes controlar la computadora, no, actualizar, instalar, reparar, lo que quieras. Hay también la aplicación móvil para esto, igual es gratuito hasta cierto punto, pero es bien interesante. Ya es algo que también tienen que tenerlo dentro de sus utilitarios. Otro utilitario que es importante también tenerlo en nuestra lista de utilitarios es una herramienta que te permita ver detalladamente toda la información del sistema operativo que tienes. No,
Algo muy breve nosotros lo tenemos en lo que es Windows cuando ponemos propiedades del sistema operativo. Aquí te dice qué versión es, el procesador que tienes, cuánta memoria RAM, etcétera. Pero esto es muy básico. Hay otros softwares que te permiten obtener un informe más detallado de qué es lo que tiene tu sistema operativo. Ya, entonces en ese caso, este programa es gratuito, ya, y bueno, es bastante interesante. Te puedo dar incluso la temperatura, el voltaje, entre otras cosas, ¿no? Entonces bastante útil porque te puede servir para saber qué tipo de computadora es la que tú estás revisando sin tener que estar eh, desarmando la computadora, ¿no? Imagínense que necesites saber qué, qué modelo es la tarjeta madre. Entonces, en el informe que te proporciona lo que es este software, te va a indicar ya, ¿no? Acá tengo un ejemplo, una imagen que estoy colocando, que ahí te dice más o menos qué características tiene tu tarjeta madre, tu impresora, lo que tú quieras, ¿no? Es bastante interesante y útil. Es una buena vista general que te da este software de lo que es la computadora que tú estás revisando. Otro utilitario que es también necesario utilizar es un limpiador de disco duro. Es decir, cuando nosotros presionamos la tecla suprimir de un archivo, este archivo se va a la papelera. Si presionamos Shift más suprimir, se elimina. No se va a la papelera, se elimina. Pero al decir eliminar, lo que está haciendo únicamente el sistema operativo es indicar a la tabla donde están, digamos, todos los archivos eh, activos, lo borra de esa tablita. Lo borra de esa tablita, es la ubicación de ese archivo. Pero el archivo como tal todavía se mantiene hasta que sea reutilizado ese espacio que ha utilizado. Así que por eso hay softwares que se encargan de recuperar información. Pero entonces el caso opuesto sería, si por ejemplo yo voy a vender mi computadora, entonces tendría que borrar toda mi información, ¿no? Entonces mucha gente lo que hace es sí, shift suprimir, pero como han visto hay herramientas que recuperan la información, así que podrían acceder a la información que yo tenía, incluso si hubiese sido formateado, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en ese caso cuando quieres limpiar el disco duro completamente? Hay diferentes softwares, le estoy planteando uno solo que es gratuito también, de uso, bueno, hasta cierto punto lo puedes usar y luego ya es un plus lo que puedes adquirir, ¿no? Como todo. Y este programa de BAN te permite hacer eso, eliminar completamente, digamos, un disco duro para que no pueda ser recuperado con ninguna herramienta, ¿no? Esto es bastante importante si se quiere borrar de forma segura alguna información que está en una computadora, ¿ya? Otro utilitario que es importante también sería un software que te permita crear memorias USB de arranque, es decir, que cuando tú coloques un USB con Windows o Linux o cualquier otra cosa o Hide Boot, por ejemplo, te los reconozca como si fuese un CD booteable. ¿Ya? El más conocido es el Rufus, ahí lo pueden descargar, no es muy complicado de utilizar, hay bastante información en internet que puede hacer que tu memoria USB se convierta en una memoria de arranque. ¿Ya? Entonces ahí podrías poner el Hide Boot o Windows si quieres también para instalarlo desde USB, ¿no? Lógicamente puedes hacerlo también de DVD, pero el USB es más rápido, así que vas a instalar de forma más rápida, ¿ya? O cualquier otro propósito que tengas. Se puede, se puede hacer que tu USB se vuelva booteable. Y bien, estos serían todos los utilitarios que les voy a presentar. Quizás se me puede haber ido algunos, pero estos son los principales y los que se debería tener. Sin embargo, pueden un poquito, si les gusta el tema, ¿no? Podrían revisar un poquito, empaparse un poco más, conocer otras herramientas, ¿no? En esto de la tecnología todo siempre es dinámico, ¿no?
hoy tenemos algún tipo de software que es, digamos, el más adecuado, mañana puede que sea otro, pasado otro, entonces hay que estar completamente actualizados en este sentido, ¿no? Hay que estar viendo cada vez qué otro software puede ser mejor, si ha salido una nueva versión, si se lo puede hacer de manera diferente, ¿no? Y cada uno entonces va a utilizar el software que más le convenga, digamos. ¿Ya? Entonces, aquí nomás lo vamos a dejar. No quiero ya extenderlo mucho porque va a ser ya demasiado material para que lo estudie. Ya, entonces estaríamos viendo el día del examen, ¿ya? Y las preguntas van a ser sobre lo que les estoy presentando, nada nuevo, ¿ya? Entonces voy a terminar la grabación y conmigo nos vemos.